En el año de 1975, Takara, una empresa fabricadora de juguetes, tuvo una idea: hacer figuras de acción basadas en robots que se transforman. Y así fue como nació la idea de Diaclone y Microman Microchange. Estos juguetes tenían mucho potencial, pero necesitaban un impulso más grande. Es entonces cuando entra Hasbro para, junto a Takara, fusionar ambas líneas de juguetes en una sola, así naciendo en 1984 Transformers. Obviamente las líneas originales fueron descontinuadas, pues nunca vieron venir que Transformers sería el éxito que fue. Esto hizo muy felices a las empresas multimillonarias, y para acompañar la venta de juguetes se decidió comenzar una serie animada para promocionarlos. Lo que tampoco sabían es que esta serie animada solo sería la primera de muchas otras, pues comenzaba la era de los Autobots y los Decepticons. Por eso hoy hablaremos de Transformers y su evolución animada. La primera serie de Transformers salió en 1984 y fue conocida como Transformers, o también como Transformers Generación 1. La serie contó con 98 episodios divididos en 4 temporadas y fue transmitida hasta 1987. La trama era simple y nos presentaba las bases en las que se basarían muchas otras adaptaciones en el futuro. Los Autobots huyen de su planeta, Cybertron, luego de una guerra con una facción conocida como los Decepticon. Estos terminan en la Tierra y muchos años después despiertan para cruzarse con una civilización humana ochentera, sin saber que los Decepticon habían sobrevivido también y estaban ahí con ellos. Los Autobots tendrían a sus respectivos aliados humanos, y desde ahí comenzarían aventuras y desventuras donde aprenderíamos de más facciones, personajes y lugares del extenso lore de estos robots. Veríamos personajes como Optimus Prime, el líder de los Autobots, Bumblebee, Wheeljack, Ratchet, Hot Rod, Megatron, Starscream, Soundwave, entre muchos otros. Tanto fue el éxito de esta serie que se produjo una película animada. Aunque la película fracasó, eso también hay que decirlo. Los juguetes siguieron saliendo y los Transformers se introdujeron a la cultura popular de manera tan eficaz que hasta el día de hoy siguen siendo una de las franquicias más conocidas. Que por cierto, si quieren que hable de las series de Transformers en sí, como Transformers Prime, dejen su like. Si veo que la gente apoya este video, seguiré trayendo contenido de nuestros robots mamadísimos. Junto a esta serie llegaron traumas, como ver lo que le pasa a Optimus Prime en la película, así como Megatron y sus frases célebres. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! La serie hoy en día ya se siente anticuada en varios aspectos, pero creo que sigue siendo disfrutable para aquellos que son fans y quieren ver un poco de los inicios de la saga, además de que nos muestra una gran variedad de Transformers, cosa que muchas series posteriores ya no hicieron de la misma forma. En Japón también se le hizo un spin-off llamado Transformers Headmasters, o bueno, Transformers Headomasta, así como algunas ovas posteriores al final de la serie. Aún con todo el éxito, la serie no podía durar para siempre, además de que luego de la película, la tercera y cuarta temporada dieron un bajón en el público por varios factores, así que era el momento de dar el siguiente paso, una nueva serie. Después de que la marca comenzara a desgastarse, Hasbro y sus afiliados tuvieron la idea de continuar con Transformers Generación 2, donde ya veíamos las intenciones de la empresa en comenzar el uso de la animación 3D, y vaya que era una animación 3D bastante noventera, y hubiera sido curioso de ver cómo se desenvolvía la serie, de no ser porque esto no pasó de un relanzamiento de los juguetes clásicos. Y en cuanto a la serie, no hubo series, solo fueron los episodios clásicos con el intro 3D, así que mal. Aún así, como dije, esto mostró que el 3D era una opción interesante para la franquicia. Después de varias secuelas y spin-off exclusivos de Japón, que no serían los únicos casos realmente, tendríamos una de las series más populares de Transformers en aquellos años, que cambiaría cosas que ya conocíamos. Estoy hablando de Beast Wars. En la segunda mitad de la década de 1990 llegaría Beast Wars, una serie que comenzaría a utilizar la animación 3D para sus episodios, que a diferencia de las series pasadas era muchísimo más difícil de hacer. Verán, hoy en día existen muchas herramientas para hacer series con animación 3D, sin embargo, en 1996 esto era toda una odisea, pues no existía la tecnología suficiente para muchos de los efectos que necesitaban. Sombras, humo, vegetación, todo era mucho más limitado por temas de presupuesto y avances tecnológicos. Por lo mismo se considera Beast Wars una de las pioneras en la animación 3D. Si no existía una forma de hacer algo, debían inventar esa forma, y
eso solamente si es que podían. Recordemos que esto era una serie de televisión, no era una película, por lo que el dinero era mucho más limitado. Y a eso sumémosle que había que crear variaciones de los modelos para poder trabajar con estos personajes. Todo esto, como es obvio, era muy costoso para aquellos años, lo que dejaba menos presupuesto para muchas otras cosas. Esto hizo que, aunque innovador en su tiempo, la animación de esta serie hoy en día haya envejecido muy mal. Y peor en su primera temporada, donde los entornos y animaciones estaban mucho peores. Sin embargo, aún con todos los obstáculos, la serie fue un éxito, y uno muy grande, pues los Maximals y los Predacons tenían muchas aventuras por contar. La serie contó con 52 episodios, terminando en 1999, y como siempre pasa, para la tercera temporada los problemas de coordinación entre Hasbro y Mindframe, la casa animadora, fueron dando muchos más problemas de producción a la serie, cambios de último momento, diseños indecisos y un cambio incierto de a dónde iría la historia. Sin embargo, aún con todo, la serie llegó a su fin de buena forma, dando paso a una secuela exclusiva de Japón que sí sería animada en 2D, pero de esa no hablaremos el día de hoy, porque bien podría ser un video entero con todas estas adaptaciones y secuelas de Transformers que solo llegaron al país nipón. ¿Sabían que Transformers Prime tiene una secuela que no se parece en nada? Cosas de Japón. Para finales de los 90 Hasbro tenía muchas dudas sobre cómo seguir manejando la franquicia que tanto dinero les daba. Ciertamente Beast Wars fue una serie rentable aun con todo el coste que significaba, y con los años la tecnología había avanzado lo suficiente para desarrollar una secuela con un apartado visual más decente, cosa que sí se ve mejor, pero igual no ha envejecido del todo bien. Las máquinas bestias seguían siendo un hit, por lo que siguiendo con esta idea llegaría Beast Machine, una secuela directa de Beast Wars que sí era canon. Pero ¿qué pensarían si les digo que esta serie no fue tan bien recibida? Por temas de tiempo no he hablado de la historia de cada serie en profundidad, porque eso haría que el video dure mucho. Sin embargo, al final de Beast Wars veíamos a los personajes dirigirse a su planeta, y cuando llegan a este se toparían con problemas inesperados que los volverían a poner en riesgo una vez más. La serie, como ya dije, volvió a utilizar modelos 3D para sus episodios, pero esta vez el estilo de arte había cambiado. Los diseños de los personajes se habían alejado mucho de lo que se había estado viendo hasta ese momento, que si bien en Beast Wars esto ya ocurría, luego cuando veías a los personajes transformados y veías sus caras, podías darte cuenta de que era un Transformer. En esta serie quisieron aplicar un cambio en los diseños de los mismos, combinando cada vez más lo orgánico con lo mecánico, dando como resultado animales más robóticos y Transformers más humanos. Estos cambios no fueron del agrado de todos, porque si bien le daban un aire de evolución a los diseños, muchos de ellos podían verse no muy bonitos. Esto añadió robots con cuerpos y caras más humanoides, alejándose más y más de los diseños cuadrados clásicos. Y si crees que con todo lo que dije quiero dar a entender que la serie era malísima, pues no. La serie presentaba cosas interesantes, problemáticas en una guerra de la naturaleza versus tecnología que realmente, por lo que he leído, no sonaba tan mal. No puedo opinar por experiencia propia de lo que fue esta serie en su época, pues yo ni siquiera había nacido en aquel entonces, pero luego de la investigación que hice podemos decir que se quedó en una calificación mixta. Algunos la odiaron por todos los cambios y otros apreciaron sus propuestas. Sin embargo, esta serie con 26 episodios daría fin en el año 2000, y con un nuevo siglo delante dábamos por terminada la continuidad clásica de la franquicia, pues de ahora en adelante se aproximaban nuevas propuestas. En el año 2000 Takara y Hasbro habían decidido que era tiempo de volver a los orígenes de la franquicia, alejándose del concepto de los animales que habían estado tratando en los últimos años, pues Optimus Prime estaba de regreso y junto a su equipo de Autobots harían frente a los Decepticon una vez más. Algo que resalta a la vista desde el primer momento es que esto es un anime. Así es, volvemos al estilo 2D de antaño, con nuevos diseños y un intento de modernizar la saga. Esta serie, a diferencia de otras, es independiente, por lo que no está conectada a ninguna otra. Esto por un lado le da libertad para desenvolverse a su manera, y por el otro le da cierto toque especial que hace que yo personalmente la aprecie, pues lo que hay en esta serie es todo para estos personajes, hasta donde sé. Luego resulta que hay cómics o algo que lo continúa. Robots in Disguise o Car Robots o Transformers la nueva generación, vaya que tuvo muchos nombres, sirvió como un puente u opción alternativa entre lo que fue Beast Wars y la siguiente saga de la franquicia,
la trilogía de Unicron. Tiene 39 episodios y duró menos de un año, aunque en América llegó hasta el 2001. Fue una serie que en más de una ocasión es algo olvidada por algunos por estar entre dos sagas animadas grandes. Sin embargo, cada que se recuerda se le tiene buen aprecio. En el año 2002, Transformers estrenaría la que sería su próxima gran apuesta, pues aunque no se pudiera imaginar que así sería, Transformers Armada era el inicio de una trilogía de series que se transmitió por los siguientes años. La trilogía se basaba en Transformers Armada, Transformers Energon y Transformers Cybertron, que estuvieron del 2003 al 2006, y aunque eran parte de una misma cronología, presentaban cambios muy drásticos entre las series, más que nada en el ámbito de la animación. Verán, la primera serie, Transformers Armada, era un anime con animación en 2D, como la mayoría de animaciones en la época. Sin embargo, para su secuela, Transformers Energon, se apostó por una animación 3D, porque ya saben, eso es lo que estaba de moda entre la chaviza, aparte de que les servía para acelerar la producción de la serie, resultando en un producto que hoy en día ya se le notan los años, por lo mismo que es un 3D antiguo. Otros problemas que se agregaron a esos modelos es que los diseños, ¿cómo decirlo?, eran complicados, eran súper robustos, entonces a veces se veían toscos moviéndose y no quedaba muy bien. Tengamos en cuenta de que este 3D obviamente era más barato que el costoso 3D de las series anteriores, que sí se verán todo lo feo que quieras hoy en día, pero eso en su tiempo costó mucho dinero, al menos para una producción de televisión. Energon se situaba 10 años después del final de Armada y presentaba propuestas que a varios les pareció más de lo mismo o simplemente mal desarrolladas. La serie tuvo una recepción más mixta a diferencia de su antecesora y ciertamente es la menos querida entre esas tres series. Y ahora que mencionamos la trilogía como tal, no podemos ignorar a Cybertron, la tercera y última parte de esta saga. Esta serie mantenía el uso de la animación 3D, aunque con un estilo artístico diferente. Y es que entre otras cosas, Cybertron sirvió como el final de una era, terminando todo lo que eran los Transformers hasta ese entonces para luego dar paso a la era post-2007, donde las recientes películas comenzaron a tener mucha influencia en las mismas series, pues desde entonces Bumblebee y Optimus Prime estarían en el elenco principal casi siempre, destacando más la aparición del auto amarillo, que antes no era tan importante, de hecho no era nada importante. Antes del 2007 teníamos alineaciones diferentes, donde otros bots eran los que podíamos ver protagonizando las historias. La recepción de esta serie fue mucho más optimista que con la anterior ciertamente, y es que con diseños más aceptados y otros detalles que le daban mejor opinión pública, la serie concluía la aventura de estos personajes. Aunque hasta donde estuve viendo metía varias incoherencias en la historia, pues en Japón la serie estaba destinada a ser independiente a las otras dos series, pero al final Hasbro metió mano para que formara parte de una misma cronología, aún con sus huecos argumentales. La serie es recordada con buen cariño y aunque su animación tampoco ha envejecido muy bien que digamos, tiene cosas que siempre serán apreciables, como su intro todo buenardo. Por cierto, ¿han oído también el opening japonés? Tiene todo el poder ese tema, todo el poder. Muchos sabrán que desde el 2007 las series relacionadas a Transformers tuvieron algunos cambios, y es que la película que salió ese mismo año tuvo mucha influencia en otros medios de la franquicia. Con esto en mente se estrenó a finales de ese año Transformers Animated, una serie que buscaba renovar una vez más a estos personajes, y en colaboración de Cartoon Network es que la serie se llevaría a cabo. El equipo protagonista en esta serie curiosamente es casi exactamente igual al de la siguiente serie, no igual pero casi. Al menos en selección, en personalidad ya es otra cosa. Uno de los factores más destacables de esta serie es que a partir de aquí tendríamos a Bumblebee como parte principal de las series. Obviamente es una de las influencias que tuvieron las películas. Bumblebee se había vuelto uno de los personajes más populares de la marca, y no iba a ser desperdiciado para vender juguetes de aquí en adelante. La serie contó con 42 episodios, terminando en el 2009 con 3 temporadas, destacando por su tono más relajado y con más humor que en otras series, así como por el diseño de personajes hecho por Derrick J. Wyatt. Sí, es el mismo tipo que hizo los diseños de Ben 10 Omniverse, por si le ven cosas similares. También contó con un videojuego para la Nintendo DS, está curioso. Abrió una cuarta temporada para continuar la historia, pero esta fue cancelada, dejando posibles tramas en el aire.
La serie en sí a veces es debatida si es la mejor serie de la franquicia junto a su sucesora, y Beast Wars, aunque muchos otros ni siquiera le dieron una oportunidad por su diseño de personajes, aunque daba dinamismo, también podía resultar feo para otros, pero honestamente yo nunca tuve gran problema con eso. Sin embargo, la serie, como dije, fue cancelada, pero lo que venía también sería bastante interesante. En el año 2010 llegaría la conocida Transformers Prime, una serie que volvería a usar la animación 3D en su producción, aunque claro, esta vez era una animación 3D más aceptable que lo que vimos anteriormente, y es que los Transformers, tanto Autobots como Decepticons, se veían bastante bien. Sus diseños eran en más de un caso inspirados en los diseños del Bayverse. Un claro ejemplo de eso es Bumblebee, que a partir de un punto comenzó a usar los colores que tendría en Transformers 4. El elenco de personajes en un inicio sería parecido al de la serie pasada, nada más cambiando un par de personajes, y así como llegó, la serie gustó. Así es, hoy en día es bastante común que encuentres que alguien diga que esta serie le gustó, y es que recolectó muchos fans que hasta el día de hoy desean su regreso, aunque eso no se puede por razones muy importantes que diré en un momento. La serie contaba una historia más lineal sobre la batalla de estos robots, mostrando un equipo de Autobots arrinconados en el planeta Tierra, donde con ayuda de algunos humanos deberán intentar sobrevivir a la importante amenaza de Decepticon. Por cierto, aunque dije que los Transformers se ven muy bien en esta serie, mostrando una animación que para mí era de calidad, también es cierto que los humanos por otro lado se veían raros a veces. Honestamente se veían mucho peor que los robots, pero bueno, eso no te arruina la experiencia. Quieres saber de ellos, no de estos. En cuanto a Decepticons, tenemos a varios que se volverían favoritos entre el público, así como los ya conocidos Megatron y Starscream. Si te gusta esta franquicia, ya más o menos sabrás las intenciones que tiene Starscream como su líder. Bien traidor el tipo. La serie, sin embargo, no era perfecta porque a veces podía tener sus rellenos que realmente no importaban tanto, que nomás retrasaban la trama principal para supuestamente darle desarrollo a algún personaje que después seguirá exactamente igual. Aunque eso sí, para mí, por cada cosa mala hay dos buenas, como Knockout. Él vale por las dos. No sé si es una opinión popular hoy en día, pero Knockout me pareció uno de los mejores personajes de esta serie. El vanidoso Decepticon es increíble. Vamos, es imposible no quererlo. Conozco a alguien que creo que siente cosas por él, de hecho. No le culpo. La serie contó con 65 episodios y una película, terminando en el 2013. La serie había dejado fans, había dejado haters, porque sí, muchos veo que la llaman sobrevalorada y demás, pero cada quien con sus gustos. Como dije, no es perfecta, ni es la mejor serie del mundo, pero como todo, tenía lo suyo. Ojalá la secuela hubiera estado a la altura. Después de lo que fue Transformers Prime, Hasbro quería más de su gallina de los huevos de oro. Es por eso que en el 2015 sería estrenada Transformers Robots in Disguise, una serie que una vez más sería animada por Polygon Pictures, un estudio japonés que también había animado Transformers Prime. Aún así, esta serie usaba unos diseños bastante diferentes a los vistos antes, así como un estilo de arte y animación distinto, cambiando los diseños de hasta personajes que ya habíamos visto antes como Bumblebee. La serie tuvo 71 episodios divididos en 3 temporadas, terminando en el 2017. La serie quiso continuar la trama vista después de la película de Prime, pero varios años en el futuro, con un Bumblebee más maduro y con intenciones de convertirse en un gran líder con un nuevo equipo. Y hasta aquí todo suena interesante. Sin embargo, a la hora de la verdad, esta serie termina fallando en varios aspectos, por lo que la recepción de los fans no fue exactamente la mejor. Verán, hay gente que sí les gusta esta serie, personas que de hecho se introdujeron a la franquicia cuando esta estaba siendo emitida, pero por otro lado, buena parte del público no aceptó esta propuesta, pues sentían que era demasiado diferente a la primera serie. Ya no solo se trataba de ser diseños diferentes, el tono también había cambiado, siendo más enfocado ahora a la comedia, cosa que no es nueva en Transformers, pero igualmente a muchos no les gustó esta vez. Honestamente, yo nunca tuve mayor problema con esta entrega, pero tampoco sentí que fuera una serie muy atrapante, y es fácil terminar abandonándola tiempo después porque es como es de principio a fin, y no es que sea una serie corta tampoco. Además de Bumblebee, veremos a otros personajes hacer su regreso, aunque aún con eso la serie sigue sintiéndose demasiado diferente y apenas tiene que ver con la anterior. Tampoco es que todo tenga que ser edgy y serio, pero la verdad es que la comedia en esta serie no siempre era de lo mejor. Igual es curioso que haya tanto personaje medio animal por ahí. Tenemos un furro y toda la cosa. Como digo, es una serie que puede gustar, sin embargo, creo que se dio un paso para atrás al final del día. Si Knockout hubiera estado en la serie, quizás sí se salvaba más, eso sí.
En los siguientes años tendremos varias otras series de Transformers que en mayor o menor medida seguían dando de qué hablar. Tuvimos Transformers Cyberverse en 2018, siendo una serie de episodios cortos donde Bumblebee tendría que recuperar sus recuerdos, en donde veríamos sus aventuras pasadas en Cybertron, entre otras cosas. Con 4 temporadas y 64 episodios terminó en el 2021, una serie sencilla para ver y entretenerse que no trascendería como otras series del pasado y tampoco tendría tanto presupuesto como las mismas. Honestamente le tengo cierto cariño porque cuando volví a esta franquicia luego de años fuera, esta fue la primera serie que me topé, pues era la que estaba más reciente. Una serie que no aspira a ser la mayor serie de todos los tiempos, pero que entretiene en su formato medio episódico, medio lineal. En medio del camino en el 2020, antes de que una pandemia atacara el mundo, Netflix terminó interesado en la franquicia y en una alianza con Hasbro se produjo una serie con 3 temporadas que trataba sobre la guerra por Cybertron. Un título que no era nuevo para los fans, pues años en el pasado ya habían tenido un videojuego con ese nombre en una duología bastante buena. Fueron 18 episodios solamente y aunque la propuesta y la temática eran muy interesantes, no terminó de convencer a todo el mundo. Pues mientras que a algunos les gustó mucho lo presentado, a otros les pareció una serie lenta en muchos momentos, con tantos personajes que al final no eran del todo bien aprovechados. Y así estrenando su última parte en el 2021, la serie se archivó junto a las demás series de la franquicia, con un potencial enorme que aunque en parte gustó, a muchos otros no les pareció de lo mejor desarrollado. Y así llegamos a la última serie de Transformers, llamada Transformers Earthspark. Se estrenó apenas en el 2022 y es una serie producida por Nickelodeon y Paramount Pictures, con 18 episodios hasta el día de hoy y con más por estrenarse en un futuro. Seguimos con las animaciones 3D, que parece que ya son el estándar en esta franquicia, y aquí nos encontramos una historia que en un inicio tenía a las personas algo indiferentes y preocupadas, pero hasta donde he visto no parece tener una mala recepción ahora mismo. Quizás el diseño de algunas cosas no te llame tanto en esta serie, pero en general parece que va por buen camino. Pues a diferencia de las demás de la lista, esta serie aún tiene cosas por contar y un camino por concretar. El futuro de la franquicia a veces es incierto, no todo el tiempo tenemos las mejores series animadas, ni siquiera las mejores películas, y dentro de todos estos años hemos visto cómo entre muchas cosas los Transformers han ido evolucionando entre diferentes conceptos, han tenido animes y series más americanas, una inmensidad de personajes con los cuales muchos han crecido, desde el carismático Bumblebee hasta el traicionero Starscream, y aunque las cosas parecen difíciles en más de una ocasión, siempre se puede remontar y mejorar las cosas. Pues nada está escrito aún, y está en uno luchar por lo que quiere. Así ha estado la franquicia. Y es que entre subidas y bajadas siempre tendremos a los Autobots y los Decepticon. Y sí, a las muchas otras facciones.